Muy buenos días, familia. Hoy habla Jerome Powell. A las 7:30 hora española dará una charla delante del Club Económico de Chicago, donde se espera que hable sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos. Así que otra vez más tenemos que estar muy atentos, seguirlo de cerca porque puede causar movimiento en los mercados. Personalmente no creo que nos dé muchas pistas sobre las decisiones de tipos de interés. Seguramente pues eso, dirá que tienen que esperar a ver cómo se aplican los aranceles, cómo impactan en la economía y demás. Pero bueno, siempre causa volatilidad Jerome Powell y siempre es interesante escuchar qué nos dice. Así que tendremos que estar atentos. Hoy va a haber dos análisis, ¿vale? Uno ahora por la mañana y otro a última hora de la tarde, ¿vale? O del día, después de esa rueda de prensa, como digo, o perdón, de esa conferencia de Jerome Powell, ¿vale? Porque mañana, como ya sabéis, no voy a estar, mañana, ya sabéis que estamos en Semana Santa, mañana tengo la procesión de mi cofradía, es por la mañana, entonces no voy a poder mandaros ese análisis, ¿vale? Así que le voy a dejar hecho, o le vamos a hacer esta tarde, ¿vale? Las altcoins, voy a hoy analizar dos altcoins, ¿vale? En este análisis de ahora mismo, pues para dejarlas ya analizadas y que así el de esta tarde sea un poquito más corto y nos podamos centrar en lo que ha sucedido con Powell y en lo que podemos esperar para los mercados mañana jueves. Recordad que el viernes Estados Unidos está cerrado, por lo tanto debería de estar el día tranquilo, ¿vale? Por lo menos en la renta variable. Las criptos últimamente no nos dejan descansar ni el fin de semana, así que eso es otra cosa. Pero bueno, como digo, en el análisis de esta tarde, pues veremos cómo se queda. Así que hoy dos análisis, el de por la tarde será más cortito, pero lo dicho, le quiero dejar hecho, ¿vale? El viernes sí que estaré, porque aunque tenemos la procesión general, va a ser por la tarde, ¿vale? Así que yo por la mañana pues estaré y os mandaré el análisis con normalidad, sin ningún problema, aunque el viernes pues es un día ya tranquilo, ¿vale? Porque como digo, los Estados Unidos está cerrado, entonces no tenemos dato macro, no deberíamos de tener, tampoco es festivo, declaraciones importantes, por ende deberíamos de tener calma, pero insisto en que en las criptos, como estamos viendo estos fines de semana, no nos podemos fiar de ellas, ¿vale? Así que hoy vamos a analizar Matic, Polygon, ¿vale? Lo que pasa es que tengo el gráfico de Matic por coger toda la temporalidad desde el 2020 y vamos a analizar CRO, ¿vale? La criptomoneda de el exchange crypto.com, ¿vale? Que son las dos que me habéis, que más estaban pedidas, ¿vale? Ya las he borrado de por aquí y ahora mismo la siguiente que tenemos es BNB, que esta sería la que vamos a analizar el viernes. Después tenemos FET, Aero y Griffine, ¿vale? Como os digo siempre, chicos, todos estos que tienen un voto, ¿vale? Coño, votadla, quien las haya votado porque le interesa, votadla en todos los vídeos, ¿vale? Porque, por ejemplo, creo que FET, no sé si BNB, yo creo que sí que hay varios votos, pero FED creo que la ha votado prácticamente solo una persona y hay alguna más que también la ha votado, no sé si es Solana, Griffine, la ha votado también solamente casi una persona, por lo tanto, hombre, si todos los días, fíjate, ahora mismo la que va ganando tiene 6 votos, si todos los días, 5 días de la semana, votas, por ejemplo, el que haya votado a Gras hubiera votado todos los días de una semana, pues ya son 5, en 6-7 días la vamos a analizar seguro, porque las dos que vamos a analizar hoy estaban con 6, 7, 8 votos, no tenían más, ¿vale? Así que, nada, dicho esto, vamos ahora sí a repasar los mercados. Hoy tenemos, que me dijisteis que al revés, que la pusiéramos abajo a la izquierda. Ahí. Hoy tenemos datos de IPC en Europa, no creo que causen volatilidad, pero os los mandaré en cuanto los conozcamos, creo que salen a las 10:30, 11. Tenemos datos de ventas minoristas a las 2:30 en Estados Unidos, ¿vale? Pero digo lo mismo, no creo tampoco que causen demasiada volatilidad, ¿vale? Porque el mercado lo que está mirando es lo que sucede con los aranceles. Y ahí es donde viene la caída que acabamos de ver. Mira, vamos a poner el Nasdaq en gráfico de 15 minutos, esta caída que hemos visto ahora por la mañana, ¿vale? A eso de las 7:30 más o menos, esta caída de aquí, que también corregía, fijaros, el Ethereum corregía un 1,5%, Bitcoin también corregía a las 7:15 un 0, casi un 0,5%. Bueno, pues esto se debía a los comentarios que ha hecho un exfuncionario de China. La verdad es que me sorprende, el mercado le ha dado importancia, porque es un ex viceministro de comercio del gobierno chino, si no me equivoco, ¿vale? Porque lo he leído antes rápido, pero si no me equivoco era un ex viceministro, creo que de comercio chino,
que ha dicho que, bueno, que China no iba a negociar con Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos mantenga este chantaje sobre China, ¿no? Que iba a negociar con Estados Unidos, pero siempre y cuando fuera desde una posición igual, sin chantaje, sin presión, y que hasta que esto, pues no se, como digo, no se acabe, pues China no va a negociar. Entonces, yo lo que entiendo es que China lo que está diciendo básicamente es que no va a negociar con Estados Unidos hasta que Estados Unidos afloje un poco. Ahora mismo hay unos aranceles del 145% impuestos por parte de Estados Unidos sobre China. Entonces, quizás lo que está queriendo decir China es que o baja Estados Unidos esos aranceles o no van a negociar, ¿vale? Pero bueno, como digo, son comentarios de un exfuncionario, de un ex viceministro de comercio chino que no está en activo actualmente. Entiendo quizás que puede tener algún tipo de trabajo de asesor ahora mismo y por eso estas declaraciones lo ha publicado Bloomberg, ¿vale? Y ya os digo que el mercado, como habéis podido ver, ha reaccionado, pero bueno, al final son declaraciones y el mercado es a eso a lo que está reaccionando, a declaraciones de un bando, de otro, pues eso, a una declaración mala que sale el mercado cae, a una buena el mercado sube y así estamos. Por eso también pues está siendo un poquito más complicado operar estos días, porque al final el análisis técnico, chicos, por supuesto que es en base a lo que operamos, es súper útil y es con lo que operamos, al final analizando la liquidez de los gráficos, el volumen sobre todo de los gráficos para poder seguir al institucional y de esa manera posicionarnos nosotros, pero sí que es verdad que el fundamental pues está emborronando un poco todo porque al final te causa movimientos, sobre todo en las criptos muy cortoplacistas, muy volátiles, que pueden, como por ejemplo lo que veíamos ayer, que pueden, pues eso, hacen que se vuelva un poquito complicado el operar. De hecho, si miramos el gráfico de Bitcoin, chicos, fijaros que picos de volatilidad vemos, ¿vale? Que parece que te rompe zonas, luego no. Fijaros, aquí un pico, el precio sube, automáticamente pierde lo ganado, aquí más de lo mismo, ¿vale? Aquí fijaros otro pico de volatilidad, aquí lo que vimos ayer que parecía que rompía y acto seguido se nos va para abajo, ¿vale? Y creo que ayer además aquí no hubo ninguna noticia, o sea que es pura volatilidad del mercado lo que estamos viendo actualmente y por eso, como digo, hay que operar con cuidado, porque encima aquí estoy seguro que hubo muchos que al ver que rompían esta zona se montaron al carro alcista, ¿vale? Ya sabéis que yo iba largo y tuve que cerrar los largos por estos niveles, ¿vale? Lo comenté por el canal de Telegram, pero estoy seguro de que aquí arriba hubo más de uno que se montó al carro y pues bueno, lo que ha pasado después yo creo que el gráfico lo deja claro, ¿no? Así que yo creo que podemos seguir corrigiendo, pero tened cuidado porque ahora mismo, imagínate, estamos posicionados a que el mercado puede continuar corrigiendo. Bien, llega a Estados Unidos y nos dice que quita un 30% de aranceles a China para negociar. El mercado va a coger y va a hacer esto. ¿Vale? Y si tú vas corto, pues te jodes, perdón por la expresión. Entonces, por eso digo que es un momento en el que hay que tener cuidado al operar, hay que entender que vamos con más volatilidad de lo habitual, ¿vale? Y con mucha más incertidumbre de lo habitual y por ende pues hay que operar quizás reduciendo el riesgo, ¿vale? Si normalmente arriesgas 1, pues arriesga 0,5 mejor por si acaso, ¿vale? Porque es así, ¿vale? Estamos en un momento un poquito tenso, ¿vale? Para operar los mercados. Así que dicho esto, vamos a analizar un poquito cómo vienen lo primero los índices como siempre, que vienen hoy con correcciones, con caídas, con correcciones a la baja, ¿vale? El Nasdaq arriesgándose de nuevo a perder esta zona de soporte de los 18.400. Si lo pierde, probablemente nos vamos a ir de nuevo a los mínimos, ¿vale? Ya sabéis que el Nasdaq todavía tiene margen, chicos, para corregir más, a pesar de la recuperación fuerte que hemos visto la semana pasada. Esto, fijaros qué buena vela verde nos dejaba la semana pasada. Yo no descarto para absolutamente nada una nueva caída del Nasdaq. Valorábamos una posible recuperación hacia la zona de esos 17.800, ¿vale? Para después corregir. Pero quizás por lo que está haciendo ahora al final de la semana, pues la corrección, si no cambia hoy el panorama, la vemos desde aquí. Recordad que es el último día hoy de cotización de esta semana, ¿vale? Y si se nos va, pues lo primero, ver qué hace en esos mínimos, qué hace en esos niveles, en la zona de los 16.000. Y si lo pierde, otra zona, chicos, otro punto súper importante a observar va a ser esta línea de tendencia, ¿vale? Sobre la que el precio sube desde 2020, ¿vale? Esta línea de tendencia de aquí abajo, esta zona, ¿vale? Porque puede ser perfectamente la zona que busque el Nasdaq para hacer suelo, coincidiéndonos con ese
0,618 de Fibonacci y desde ahí ya empezar de nuevo la tendencia o retomar la tendencia alcista, ¿vale? De hecho sería algo que me cuadraría mucho, tendría lógica y tendría mucho sentido para buscar además, fíjate, una zona casi redonda de los 15.000 puntos más o menos, donde podría haber, tenemos además un nodo aquí, podéis ver que tenemos un nodo de liquidez importante, ¿vale? Por esos niveles de volumen, por lo tanto podría ser una zona donde las ballenas y los fondos se posicionaran fuerte de nuevo al alza, ¿vale? Con respecto al SP estamos un poquito igual, lo que pasa que sí que es verdad que el SP, ¿vale? Si miramos el gráfico, bueno, pues tiene un suelo un poco más potente que el Nasdaq en estos niveles, ¿vale? Aunque al final con esta guerra arancelaria el Nasdaq ya lo hemos analizado, debería de sufrir más que el SP por el componente tecnológico que tiene y porque las empresas que están en él pues pueden sufrir más. Pero al final sí lo que vemos también en el SP es que ha subido hacia esa línea de tendencia, ¿vale? Y lo que está haciendo es rechazarla, ¿vale? No la está consiguiendo superar, la está rechazando a la baja y eso nos puede llevar también de vuelta hacia esos mínimos donde, igual que comentábamos en el Nasdaq, veremos si lo que quiere dejarnos ahí el SP pues es un doble suelo para continuar subiendo o si por el contrario quiere romper la zona y entonces vemos más caídas, ¿vale? Ahora mismo no tengo aquí marcadas más zonas de soporte por debajo, pero no os preocupéis porque evidentemente si volvemos a ese nivel pues trazaré zonas de soporte, ¿vale? La primera que tengo que marcar el volumen para comprobarlo bien, pero la primera zona importante por abajo estaría por aquí más o menos, ¿vale? Por estos niveles de los 40.400 puntos más o menos, ¿vale? De todas maneras y luego pues lógicamente vigilar mínimos. De todas maneras, como digo, si llegásemos a esos niveles lo analizaría más de cerca, ¿vale? Pero ahora mismo lo que hay que vigilar, chicos, es eso, ¿vale? Que el precio del SP, ver si consigue recuperar o no esa línea de tendencia. De momento la está rechazando y por ende probablemente continuemos con esas caídas, ¿vale? Los índices europeos que hoy vienen, bueno, quería mencionar el Russell también porque está rechazando para que, chicos, no lo pasemos por alto, está rechazando esta zona de resistencia, ¿vale? Que efectuó de soporte, ahora es una zona de resistencia y es probable que este rechazo nos lleve también de nuevo a esa zona, ¿vale? Fijaros que esa zona de soporte ejerció de soporte, valga la redundancia, al precio desde 2022 hasta 2023, ¿vale? Más de un año, ¿vale? Prácticamente más de un año. Fijaros cómo toca una vez, toca dos veces, toca tres veces, si consideramos esto como toques también, ¿vale? Y el precio no consigue romper por debajo. De hecho, lo que dejó es un canal, ¿vale? Bastante claro y bastante fácil al final bastante fácil de operar, ¿no? Porque al final tú podías haber operado tanto en largo como en corto de todas estas subidas y bajadas del Russell 2000 hasta que finalmente rompió y se nos fue para arriba, ¿vale? Una acumulación clarísima, ¿vale? Así que ahora, chicos, pues podemos estar un poquito ante la misma tesitura de que el precio vuelva de nuevo hacia esos niveles, fijaros, ¿vale? Hacia esa zona de soporte y esa zona de soporte pues es un nivel en el que desde luego para ETFs y demás habría que comprar algo, ¿vale? Por supuesto que habría que comprar algo para nuestras carteras de inversión a largo plazo y en el corto plazo pues o más para trading, ¿vale? Más que inversión, pues podríamos mirar en estos niveles buscar algún tipo de operativa al alza para buscar nuevamente esa zona de resistencia, ¿vale? Porque el Russell también podría dejarnos un rango por estos niveles, igual que el Nasdaq que hemos visto que podría corregir más, el SP está un poco más cerca del soporte, pues quizás el Russell se nos quede por estos niveles. Además tened en cuenta que si se aproximan, que se están aproximando más bajadas de tipos, las empresas pequeñas que son las que representan el Russell o las que componen el Russell son las que más beneficiadas se pueden ver porque son las que más dependen de la deuda, ¿vale? Con respecto a los índices europeos vienen hoy también con correcciones ligeras, pero con correcciones, bueno, el DAX ya no tan ligeras, un 1% a la baja en el caso del DAX, el italiano 0,8, el francés 0,5 y el inglés viene corrigiendo un 0,38, igual, el inglés que está en una zona también tensa, no está intentando ayer romper justamente esa línea de tendencia, no lo ha conseguido. Siguiente zona de soporte, esos 8.400, perdón, de resistencia, esos 8.400 puntos y el inglés que igual, desde aquí o desde aquí, también lo normal es que metiera algún tipo de corrección para buscar consolidar un poco por debajo y luego ya veremos si quiere continuar subiendo o no, ¿vale? O quiere continuar cayendo, mejor dicho, ¿vale? Con respecto a las divisas, pues tenemos a un euro dólar
que aprieta, ¿vale? Ayer caía y además nos dejaba un trace importante, lo que pasa que como estaba pendiente de, porque lo vi, lo vi chicos, pero lo vi tarde, de hecho, fijaros, si nos vamos al gráfico de 5 minutos, fijaros cómo nos deja un doble suelo bastante claro sobre esta zona de soporte y el RSI, ¿vale? Aunque no hay divergencia como tal, ¿vale? Bueno, pues vemos un RSI que se desaceleró mucho y estos mínimos están bastante cerca. Después el precio rompe y se va para arriba. O sea, esta era una entrada de long clarísima. Lo que pasa que como estaba, ya os digo, pendientes chicos lo diré, del Bitcoin, de las criptos, pues bueno, no pude meter ese long, pero me hubiera gustado, ¿vale? Y es que esto tiene pinta de que va a seguir subiendo, o sea, esto tiene pinta de que se nos va a ir de nuevo a la zona del 1,15 más o menos, hacia esos niveles, y desde ahí veremos, ¿vale? ¿Qué hace el precio? Pero puede ser niveles también para meter cortos. Recuerdo, chicos, para todos los que estéis planteando invertir, ya lo he dicho el otro día, pero lo tengo que recordar, súper importante, todos los que estáis, porque además es que es una manera de ganar dinero o de no perderlo muy fácil y muy importante y nadie lo tiene en cuenta. Todos los que operamos en criptos al final y vivimos en la zona euro, en Europa, y utilizamos euros para nuestro día a día, al final estamos constantemente cambiando de euros a dólares para invertir y de dólares a euros para sacar, ¿vale? Pues por ejemplo, los que hacéis aportaciones de vuestras nóminas en euros, aportaciones al exchange o a donde sea, que luego convertís a dólares para invertirlo, es decir, meto por ejemplo 100 euros al exchange y lo convierto a dólares para invertir en dólares o en USDTs, ¿no? Que al final es lo mismo, es el mismo precio el USDT que el dólar, ¿vale? Pues este es el mejor momento para vender euros por dólares, ¿vale? Porque diréis, es una bobada, no es, chicos, ninguna bobada. Fíjate, en marzo, febrero-marzo de 2025, que ha pasado mes y medio más o menos, no ha pasado, bueno, ¿qué cojones? No ha pasado bueno, sí, un mes y 16 días ha pasado, no ha pasado más. Aquí abajo nos estaban dando, ¿vale? A ver si sé escribir medianamente bien, ¿vale? Por 1000 euros, ¿vale? Por 1000 euros nos estaban dando 1000, chicos, 1030 dólares. ¿Vale? Ya os he dicho que no se me da nada bien escribir con el ratón. 1030 dólares, ¿vale? Y aquí arriba, por 1000 euros, chicos, ¿vale? Por 1000 euros, que tú metes 1000 euros en el exchange y los conviertes a USDTs, te están dando ahora mismo a 1,13 1130. Bueno, se me entiende, ¿vale? 1000 euros igual 1130, 1000 igual a 1030. Estamos hablando de que en 1000 euros tenemos una diferencia de 100 dólares ahora mismo, ¿vale? Lo cual es, pues hombre, a considerar. Y más si en vez de 1000, imagínate que vas a hacer una transacción de 2000, de 5000 o de 10.000. Y ya no eso, o sea, que es que tú esto, chicos, tú imagínate la cantidad de transacciones de este tipo que hacemos, que al final todos los que hacemos trading prácticamente y tenemos que convertir, a no ser que cobres en dólares, vivas en Estados Unidos, cobres e inviertas en dólares, que entonces no, pero los que cobramos en euros y tenemos que invertir en dólares, o mejor dicho, cobramos en dólares y tenemos que gastar en euros, tenemos que mirar esto mucho para determinar el mejor momento, porque al cabo de un año, ¿cuántas transacciones de este tipo puedes hacer? O sea, es que al cabo de un año, ahora mismo la diferencia es muy grande, es de 100 pavos, pero es que al cabo de un año, con que hagas una de estas al mes, estamos hablando de 1200 dólares, suponiendo que hagas 1000 dólares al mes de conversión, ¿vale? De 1000 euros a dólares de conversión o viceversa. Estamos hablando de una diferencia de 1200 euros o dólares. Entonces, tenedlo en cuenta y aprovechad el momento, chicos, si estáis planteándose en empezar a invertir o entrar en algún exchange, pues aprovechad ahora el momento para hacerlo, ¿vale? Ya sabéis que tenéis el enlace de BinX aquí abajo. Podéis depositar directamente en euros, ahí no tenéis absolutamente ningún tipo de problema para hacerlo, y podéis operar divisas, materias primas, criptos, podéis operar en spot, en futuros, futuros estándar, futuros perpetuos, o sea, para que tengáis el dinero dividido en diferentes cuentas. Yo ya sabéis que es el que utilizo para operar, ¿vale? Y además es donde lanzaremos el copy trading y todo, ¿vale? Así que aprovechad, chicos, yo os digo, el momento, porque, hombre, yo creo que el
euro, sinceramente va de momento a continuar subiendo, ¿vale? Por lo menos hasta hacia esa zona de 1,15, pero no sabemos lo que durará la debilidad del dólar, ¿vale? Y el momento en el que se nos dé la vuelta, pues bueno, si no hemos hecho los cambios aquí, pues habría que hacerlos porque al final son cosas que no te queda más remedio que hacerlas, pero estaremos en peores condiciones, ¿vale? Con respecto ahora sí al oro, bueno, pues es una locura lo que estamos viendo en el oro, ¿vale? Lo tenemos ya 3.294. Ha rozado los 3.300 dólares. Fíjate, se ha quedado en los 3.298 más o menos. Les ha rozado ahora por la mañana. Y poquito más. O sea, ayer veíamos una acumulación que nos estaba dejando el oro. Fijaros, un patrón claro de continuación alcista. Rompe el triángulo y vuela desde el triángulo otro 2,20%. ¿Vale? Pues nada, continuamos subiendo en el oro. O sea, es que aquí no tenemos mucho más que analizar. Yo ahora mismo no le voy a entrar, ¿vale? Voy a esperar algún tipo de corrección para poderle entrar con seguridad, porque desde luego venimos también con mucha sobrecompra. Mirad el gráfico de 4 horas, como tenemos mucha sobrecompra en el RSI, en gráfico diario también hay sobrecompra, y al final, pues si en algún momento, en algún día, se relaja un poco la tensión con este tema arancelario o pasa algo que haga que relaje un poco la tensión geopolítica, pues bueno, el oro podría corregir. Aunque yo creo que al final en un escenario en el que el crecimiento económico va a disminuir, la inflación puede continuar relativamente elevada, el oro se va a seguir comportando bien, ¿no? Cuando al final vemos cómo los países siguen con esa impresión monetaria, siguen devaluando las monedas, porque al final imprimen dinero para inyectarlo en la economía o regalarlo a la población, ¿vale? Pues bueno, pues al final en ese contexto el euro va a continuar subiendo, ¿no? Perdón, el oro va a continuar subiendo, ¿vale? Así que ahora es un poco arriesgado entrar porque, como digo, estamos en máximos y desde aquí perfectamente puede haber una corrección, pero vamos, yo aprovecharía cualquier corrección para entrarle. Y me preguntaba alguien, ¿puede meter me preguntaba una persona por el grupo antes, ¿puede meter una gran corrección? Y me lo preguntaba, no lo he contestado porque estaba justo poniéndome a grabar el vídeo, ¿vale? Pero me lo preguntaba, estoy seguro que para valorar meter algún corto. Es arriesgado también, meter cortos, chicos. Se puede estudiar, si te pones a estudiar el gráfico de 15 minutos, 5 minutos, empiezas a buscar algún tipo de patrón acumulativo para buscar una reversión, como por ejemplo aquí, ¿no? Que nos dejó dos máximos y el RSI, bueno, fíjate, no confirmó ni el RSI con divergencia bajista, ¿vale? Pero bueno, se podría haber estudiado la zona y quizás haber buscado algún tipo de short, ¿vale? Ahí sí, pero justo ahora en el momento actual, pues es que está rompiendo máximos y subiendo. Así que hasta que esto no haga algún tipo de acumulación que nos pueda dar lugar a buscar algún short muy de corto plazo, muy de scalping, ¿vale? De entrar y salir, pues bueno, yo no me la jugaría con el oro, ¿vale? Y ahora sí, analizando las criptos que vienen corrigiendo y que parece que pueden seguir corrigiendo más, porque fíjate cómo después de la caída lo que está haciendo Bitcoin aquí es una acumulación que, bueno, ya sabéis que los triángulos fallan mucho, pero vamos, lo normal después de esto es continuar cayendo, lo veremos, y Ethereum pues parecido. Vamos a mirar como siempre el más largo plazo, ¿vale? Porque al final los gráficos de scalping y de corto plazo ya sabéis que os los voy mandando por el canal de Telegram a lo largo del día, ¿vale? Según los voy viendo. Lo primero, empezando con Bitcoin, chicos, que he cambiado un poquito el gráfico para tener un poco más de claridad, ¿vale? Porque, bueno, me estaba revisando ayer por la tarde, por eso estuve menos activo en el canal de Telegram ayer por la tarde y también esta mañana estuve repasando análisis, vídeos y demás, y bueno, creo que tenía demasiado ruido quizás en el gráfico y eso os puede despistar un poco, ¿vale? Lo más importante, chicos, y lo que hay que entender es que ahora mismo Bitcoin se encuentra en una fase correctiva, ¿vale? Se encuentra corrigiendo, pero ya esa caída se ha desacelerado, ¿vale? Y se encuentra dentro de una fase correctiva, ¿vale? Pero podríamos decir que también acumulativa, ¿vale? Y es que podemos estar, como bien sabéis, cerca de un suelo local, ¿vale? Es decir, no descartaría ver, chicos, algo así, como lo que acabo de dibujar, ¿vale? Ahora mismo estamos dentro de un rango, si nos olvidamos un poquito de esto y nos olvidamos de esto, pues podríamos estar dentro de más o menos un rango, ¿vale? Y ahora mismo, pues Bitcoin
Bitcoin puede irse a buscar de nuevo esa parte baja, esa zona precisamente de los 79.000 dólares, ¿vale? Sí que es verdad que hay mucha incertidumbre, ¿vale? Hay mucha incertidumbre y además estamos viendo una divergencia alcista en el RSI en el caso de Bitcoin, pues que podría llevarnos también a, como digo, a ver quizás un nuevo mínimo. Vamos a ver si por la zona de esos 79, incluso si lo rompiera hacia la zona de los 75, 74, 72, si la corrección se nos fuera fuerte, que el RSI nos dejara otro mínimo quizás más bajo para rompernos además esa divergencia, ¿no? Lo que sería también una especie de manipulación y quizás desde ahí que el precio pudiera de nuevo remontar, ¿vale? Todo esto son elucubraciones mías, ¿vale? Son al final, como digo, especulaciones mías, pero es algo que no descarto para nada, ¿vale? Desde aquí, si por el contrario viésemos una fase acumulativa en estas zonas y viésemos que el precio empieza a romper niveles, pues bueno, podríamos valorar también una recuperación al alza, pero al final, mientras nos mantengamos, chicos, por debajo de esta zona de los 92.000, 91.200, 92.000 dólares, este nivel de aquí, fijaros cómo es la anterior zona de soporte de toda esta distribución. Aquí básicamente lo que sucedió es que las ballenas empapelaron al retail, ¿vale? Es decir, las ballenas, chicos, vamos a ver, que esto es otra cosa que os quería explicar. Las ballenas, al final lo que hicieron, ¿vale, chicos? Fue comprar aquí abajo, especialmente aquí, ¿vale? Aquí fue donde las ballenas compraron, ¿vale? Aquí las ballenas compraron más fuerte todavía y provocaron ese alza del precio. O sea, esto lo iniciaron las ballenas, ¿vale? Y el retail compró aquí, ¿vale? El retail empezó a comprar aquí y aquí fue donde las ballenas comenzaron a vender, ¿vale? Comenzaron a vender, ¿vale? Y eso fue lo que provocó precisamente esto. Entonces, ¿qué está haciendo ahora mismo la ballena? Bueno, pues está probando a los retail, se está viendo a ver cuánto aguanta el retail. El que ha comprado aquí arriba, ¿cuándo vas a vender? Oye, que no vendes en 75, no te preocupes, te voy a mandar a 72. ¿Vale? Te voy a mandar hasta a los 72.000 dólares, a los 72.400 dólares. Y si no tienes los huevos de vender aquí, perdón por la expresión, pues las ballenas serán así, te mandarán a los 67 o a los 63 y ellos acumularán en esos niveles. Y cuando el retail esté harto, veamos food, veamos que todo se va a la mierda, que el mercado se va a cero, como veíamos cuando estábamos aquí en los 75.000, un fuzo horroroso que hizo el mercado, ¡pa!, un rebote de golpe, de la nada, cuando todo el mundo decía que esto ya se nos iba para abajo, que estábamos entrando en bear market, ¿vale? Así que, como digo, por eso no descarto, lo que estamos viendo es un patrón acumulativo y no descarto que continúe todavía un poco más, quizás a marcar un último mínimo, ¿vale? Que podría ser ya el definitivo, además la zona de los 72, fijaros cómo nos cuadra con esos máximos anteriores, es una zona que me parecería una zona de soporte muy, muy interesante. Sí que es verdad y por eso valoro el tema de los 67, porque si miramos zonas de volumen, aquí tenemos una zona de volumen importante en los 67 que daría cancha precisamente para que las ballenas pudieran meter compras grandes en esas zonas, ¿vale? Pero bueno, eso habría que verlo. Primero, zona de 72 y desde ahí veremos, ¿vale? Pero vamos, lo dicho, ahora mismo estamos en esa fase acumulativa a la baja o en esa fase correctiva, ¿vale? La podríamos llamar en tendencia en gráfico horario, vamos a ponerlo, tendencia claramente, chicos, claramente bajista, ¿vale? O sea, consecución de máximos y mínimos descendentes, ¿vale? Aquí lo ha seguido confirmando y lo dicho, al final hasta que esto no rompa, ahora mismo tiene el último máximo, es este de aquí, ¿vale? Hasta que no rompa ese, pues vamos a continuar cayendo, ¿vale? Y lo dicho, la única que tiene Bitcoin ahora mismo para poder cambiar este panorama, pues lo primero sería buscar atacar ese máximo, esos 88.000 dólares, ¿vale? Bueno, a ver si sé dibujar. Romper esa zona de 88.000 dólares, ¿vale? Y a partir de ahí romper ese nivel. Si consiguiera romper ese 91-92, bueno, pues ahí sí que podríamos plantearnos eso, la ruptura, un posterior retesteo a la zona o retesteo incluso a los 87, ¿vale? Un poco más abajo y quizás pues podríamos entrar por esos niveles, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos que estar mirando abajo porque la tendencia en gráfico horario es claramente bajista. Y con respecto a Ethereum, pues estamos un poquito igual y además es que Ethereum está peligrando también bastante porque a pesar de que viene con sobreventa, no hemos visto prácticamente divergencia en el RSI, aquí sí que la veíamos, fijaros como aquí vimos divergencia, ¿vale? Pero aquí ya nos la ha invalidado y yo no descartaría un último mínimo también de Ethereum para además dejarnos aquí quizás algo de
de divergencia al alza, una caída y rápida recuperación quizás y que nos deje divergencia, ¿vale? Ya lo veremos a ver. Pero Ethereum lo más importante para mí es que está rechazando el POC, ¿vale? Como podéis ver, fijaros, vamos a ponerlo en gráfico semanal, es este de aquí, ¿vale? El POC desde de la acumulación que hacía en junio de 2022 esta acumulación de aquí y que nos llevó a esa posterior recuperación del precio hasta la zona de los 4.000 puntos, bueno, pues lo que ha hecho precisamente es buscar Ethereum tras la caída el POC y ahora mismo rechazarlo, ¿vale? Y si esto continúa así, pues yo no descarto eso, una caída hacia la zona de los 1216 más o menos, zona de 1200, ¿vale? Esta zona de volumen de aquí para buscar hacer suelos por esos niveles, buscar también un fuerte posicionamiento de las ballenas para que después el precio pueda darse la vuelta con fuerza, ¿vale? Por lo tanto hay que tener cuidado todavía con Ethereum. Yo ya sabéis que es una zona, esta zona de aquí era una zona óptima para acumular y así lo hice, y si cae aquí, pues más de lo mismo, o sea, 1200, yo evidentemente pues voy a acumular más Ethereum. Ya sabéis que nada de lo que digo es consejo de inversión, es mi opinión, pero es que me parece una zona, chicos, para acumular interesante. Y por arriba es que tenemos que ver, estamos en tendencia bajista, es que no podemos hacer más que esperar, porque hasta que Ethereum no suba, tiene que romper esa línea de tendencia, tiene que romper ese máximo, y una vez lo haga, pues podríamos empezar a valorar una reversión de la tendencia y por ende que el precio puede empezar a recuperarse, ¿vale? Pero ahora mismo, gráfico horario, casi incluso diario, está Ethereum en tendencia bajista con mucha fuerza. Así que ya os digo, de momento paciencia, mirad cómo pinta el scalping, el gráfico de corto plazo de scalping, caída, acumulación. Como digo, es verdad que esto falla más que una escopeta de feria, ¿vale? Los triángulos, pero lo normal es que continúe de momento bajando. Siguiente zona. Vamos a poner el gráfico de una hora y no quería alargar demasiado el vídeo, pero bueno, os lo cuento, ¿vale? Aunque os lo compartiré por el canal de Telegram, os lo cuento también por aquí. Aunque, bueno, no lo he dicho de Ethereum. La siguiente zona de soporte son esos 82.200, 81.600, esta zona de aquí. Y si pierde ese nivel Bitcoin, ¿vale? Esto es corto plazo. Si pierde ese nivel Bitcoin, se nos va a ir pues ya hacia el siguiente nivel, que estaría en el entorno de los 80.000 y el entorno de los 79.000, ¿vale? Y si pierde ese nivel, pues a mínimos, ¿vale? Si pierde estas dos zonas, pues a por los mínimos nos vamos a ir, que están ahora mismo en los 74.300, 74.000 600, ¿vale? Eso con respecto a Bitcoin, ¿vale? Vamos a ver si consiguiera aguantar los niveles y darse la vuelta, pues bueno, habría que vigilar ese POC, ¿vale? Que tampoco lo descartaría, un retesteo por arriba para después caer, ¿vale? Pero bueno, lo veremos. De momento tiene pinta de continuación bajista. Y con respecto a Ethereum, que voy a poner el gráfico de una hora, pues más de lo mismo. Se encuentra Ethereum, sí que es verdad que ha rebotado justo sobre el POC de toda la acumulación que inició el 6 de abril, es decir, hace un par de semanas, pero vamos, esto tiene pinta también de que va a continuar cayendo. Primero tiene la zona de soporte, que es la que acaba de tocar, de los 1555. Fijaos lo importante que es tener bien delimitadas las zonas, toca y justo rebota ahí. Si lo pierde, se nos va a ir hacia esos 1517 y después pues tenemos aquí estas últimas zonas ya de 1500, 1480, 1460, que son las últimas zonas de bajo volumen ya, por lo tanto resistencias ya más o soportes más débiles que podría romper rápido y con facilidad el precio de Ethereum, y que si lo pierde, pues lo que hemos dicho, chicos, el panorama se pone feo, ¿vale? Tengo que trazar aquí soportes por el medio que no tengo trazados, ¿vale? Pues los trazaré y os los compartiré por el canal de Telegram, pero vamos, de momento para el día de hoy no creo que la cosa se ponga tan fea como para que de golpe perdamos todos esos niveles, pero lo que hay que vigilar son estas zonas que acabo de mencionar. De momento esto tiene pinta de continuación bajista. Si pierde esos 1055, yo vigilaría los 1517 como una primera zona clave, ¿vale? De hecho, incluso se podría buscar algún tipo de long scalp súper corto plazo desde ahí, ¿vale? Pero bueno, yo de momento ya sabéis que voy corto, igual no me interesa mucho meter ningún largo, arriesgarme para poco, ¿vale? Ya lo veremos, os lo compartiré como siempre por el canal, ¿vale? Así que esa es la situación ahora mismo para Bitcoin y Ethereum. Y con respecto a las dos altcoins de hoy, no sé si empezar por esta o por la que peor pinta tiene, que es Polygon. Vamos a empezar por CRO y ahora nos metemos con Polygon porque tiene telita como está esa altcoin. Con respecto a CRO, que es la criptomoneda nativa de Crypto.com, del exchange,
Bueno, pues ha tocado ya varias veces una zona interesante, ¿vale? Que es la zona de 0,07, ¿vale? Una zona donde, bueno, se podría haber metido algún tipo de compra parcial. Parcial, insisto en la palabra parcial, teniendo en cuenta que si pierde ese nivel se podría ir a 0,06 y 0,0520, un nivel en donde, oye, pues si al final tú confías en el exchange, pues es un nivel, por eso, porque cuando digo confías, porque cuando hablamos de holdear, chicos, siempre hay que haber estudiado el fundamental y confiar en el proyecto, ¿vale? Como digo, si tú al final confías en el exchange, fijaros cómo tenemos esa zona de acumulación importante, ¿vale? Que justo está delimitada por estos dos niveles, 0,05 y 0,06, y por ende, si perdiera esta zona de soporte, donde yo ya por si acaso metería una comprita parcial, porque fijaros, por ejemplo, lo que nos hizo el año pasado, ¿vale? Cayó a ese nivel, estuvo acumulando desde aquí y después voló desde estos niveles. Aquí igual hizo un mini toque en enero de 2024 y después voló. Bueno, pues más de lo mismo. Yo metería alguna compra parcial por ahí por si acaso, porque puede hacer suelo en ese nivel y ya desde ahí volar con fuerza, pero teniendo en cuenta que si lo pierde, pues nos podemos ir a las siguientes zonas. Y si nos gusta el fundamental, pues bueno, quizás aquí podemos entrar un poco más fuerte. Al final, si pierde ese 0,05, se iría a mínimos históricos y yo ahí me saldría, ¿vale? Porque en mínimos históricos no sabes hasta dónde puede llegar el precio o si se está yendo a la mierda el proyecto, como por ejemplo parece que ha pasado con Mantra estos días, ¿vale? Y por arriba, pues lo primero es superar la zona del POC, que está ahora en los 0,09, zona de 0,10. Además es una zona psicológica importante, ¿vale? Y si lo rompe ese 0,10 y consolida por encima, ¿vale? No esto, sino que consolida de verdad como para poder subir, pues lo más probable es que se vaya a 0,14, 0,15 y a partir de ahí podemos empezar a mirar máximos históricos, ¿vale? Pero, insisto, de momento hay que mirar hacia abajo porque venimos, chicos, en tendencia bajista y yo no descartaría, pues eso, ver todavía otro ataque a la baja. Al final, si Bitcoin y Ethereum meten otro hachazo a la baja, especialmente Bitcoin, que es quien manda, voy a mostrarlo porque esto es algo que a muchos criptos bros lo pasan por alto y es que tenemos una no, esto no es la dominancia, esto es la dominancia. Tenemos una dominancia de Bitcoin en el 63%, ¿vale? O sea, quien manda en el mercado cripto es Bitcoin, es quien manda y si Bitcoin mete otro hachazo a la baja, parece obvio, pero las altcoins se van a ir a la mierda otra vez y van a meter otro hachazo a la baja. Si Bitcoin cae un 5, las altcoins van a caer un 10, 15, un 20, un 30, depende la altcoin, ¿vale? Así que ya sé que, insisto, que suena obvio, que todo el mundo lo sabe, que es así, pero bueno, mucha gente coge y compra la altcoin sin tener en cuenta lo que está pasando con Bitcoin y hay que tener en cuenta pues que Bitcoin de momento está en una situación en la que lo más probable es que pueda continuar corrigiendo, por lo tanto la altcoin que tú compres lo más probable es que también continúe corrigiendo, ¿vale? Y con respecto a Polygon, chicos, es que mirad el gráfico, o sea, es que está en mínimos históricos. He cogido el gráfico de Matic para tenerlo desde el inicio. Esto es desde 2021, es el que más... creo que está la altcoin desde 2020, pero es que no he encontrado en TradingView desde más atrás, ¿vale? Encontró desde 2021. Yo es una altcoin que ahora mismo no la tocaría ni con un palo, o sea... Está en una tendencia bajista brutal. No sé si qué pasa con el fundamental de la altcoin. No tengo ni idea. Está en una tendencia bajista muy fuerte. Está en mínimos históricos. Y esto tiene toda la pinta de que va a continuar bajando. O sea, esto tiene toda la pinta de que va a continuar a buscar hacer otro lower low. Entonces, yo no la tocaría. Si ahora mismo hay alguien dentro, pues oye, que hayas comprado. Es que claro, a ver dónde has comprado. Si has comprado aquí, lo siento, pero estás jodido. O sea, estás muy mal. Muy mal. Pero muy mal. Si por lo que sea has comprado más abajo, ¿vale? Porque, oye, podría ser, pues bueno, que en la zona del 0,30 más o menos, en estos niveles de aquí, alguien que confíe mucho en el proyecto, que le guste y tal, ¿vale? Por esta zona, pues digas, mete un parcial porque es una zona de suelo. Aún así yo no lo habría metido porque yo, como os digo, siempre antes de entrar me gusta ver una acumulación, me gusta ver que el precio hace suelo de verdad, ¿vale? Por lo menos que nos deja algún patrón, algún mínimo con divergencia, ¿vale? Algo que nos indique que el precio se va a dar la vuelta al alza, cosa que aquí no hemos visto y por lo tanto no le habría entrado, pero bueno, si alguien ha entrado en esas zonas, pues hombre,
se puede esperar a que, como acabo de decir, el precio de Polygon termine de caer, si termina en algún momento, claro, haga algún tipo de acumulación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues entrarle, ¿vale? Entrarle quizás un poco más fuerte de la primera entrada, porque si tú al final has entrado aquí, imagínate que aquí nos llega y nos deja una acumulación, ¿vale? Algo así, imagínate, nos hace así y parece que se quiere ir para arriba, ¿no? Bueno, pues en el primer retroceso que tú veas, tú puedes meter una entrada fuerte, ¿vale? O un poco más fuerte o el doble, imagínate que la primera, y de esa manera bajas mucho el coste medio y en cuanto llegue, por ejemplo, a esta zona del 0,25, ¿vale? Que si hiciera aquí un suelo, pues podría ser una zona que buscara relativamente fácil. Tú estás en BE, es decir, ni beneficio ni pérdida, estás más o menos, la posición la tienes en cero, porque insisto, metiste aquí una compra, pero aquí has promediado mucho más y por lo tanto aquí vendes y te sales del mercado, ¿vale? Y te quedas fuera del mercado. Por lo que te digo, o si estás en beneficio, pues vendes casi todo, lo justo para salirte a cero y lo que te sobre saliéndote a cero sin pérdidas, lo que te sobre lo dejas metido aquí abajo, ¿vale? Pero yo ya os digo que es una cripto que yo no llevaría, no compraría ahora mismo, no la operaría porque es que el panorama es feo, es complicado y hasta que esto no cambie y este gráfico no cambie, es más, a mí es que me gustaría no solo ver una acumulación aquí, me gustaría ver una recuperación fuerte del precio y si después empieza a dejar zonas de soporte fuerte y empezamos a ver compra institucional y compra fuerte de la altcoin, pues me podría valorar o podría plantear el entrar, pero ahora mismo, vamos, no la operaría, ¿vale, chicos? Así que nada, lo siento, evidentemente, por quien la lleve en cartera, ojalá, chicos, me equivoque y finalmente acabe haciendo suelo y se nos vaya a las nubes y los que la podáis llevar en cartera os salga bien la jugada, pero desde un punto de vista técnico, ya os digo que no he analizado el fundamental, desde un punto de vista técnico es que chicos, lo veis igual que yo, o sea, estamos en una divergencia bajista muy fuerte y por lo tanto lo normal es que sigamos con la misma, ¿vale? Bueno, aquí me he ido ya al menos 0,02, pero bueno, me entendéis, ¿no, chicos? Que lo normal es que continuemos con la tendencia bajista, ¿vale? Así que nada más. Fijaros cómo sigue apretando a la baja nuestro amigo Bitcoin. Bueno, vamos cortos, por lo tanto, bien. Por mi parte, bien, me alegro. No me disgusta que haya caídas y es que además hay más caídas en Ethereum, sobre todo, que es la que más fuerte voy a cargar, porque Bitcoin, bueno, al final se puede meter alguna compra en la zona de los 72, que posiblemente la meta, pero lo que más fuerte voy a cargar, por supuesto, que es Ethereum. O sea, Ethereum, como meto otro hachazo a los 1200 o incluso 1000 por aquí la voy a cargar, insisto, no es consejo de inversión, que yo me puedo equivocar como cualquier otro, pero si cae a esos niveles, sin que esto sea un consejo de inversión, yo voy a cargar fuerte Ethereum en esas zonas, no voy a dejar pasar la oportunidad, ¿vale? Además que Ethereum, chicos, si cae Ethereum, la mitad del ecosistema cripto se va a la mierda, o sea, tiene un poco la obligación de mantenerse, ¿vale? Así que nada más, en el día de hoy, bueno, sí, en el día de hoy vamos a tener más a última hora del día como siempre, pero nada más ahora por la mañana, ¿vale? Os iré compartiendo gráficos, como siempre, ahora en un rato me voy al gimnasio, para las 3 estoy aquí de vuelta, comentad qué os ha parecido, como siempre los análisis, si os van gustando, os enteráis, qué dudas tenéis, preguntadme lo que sea, por privado también en Telegram me podéis escribir y os ayudo con lo que queráis, chicos, y nada más, esta tarde nos vemos, a las 3 estoy aquí para la apertura de los mercados y súper atentos, sobre todo a las 7:30 a lo que nos diga Jerome Powell, ¿vale? Pasad muy buen día y nos vemos en Telegram, chicos.